La noche era oscura y helada. El viento soplaba fuerte entre los árboles, y las luces de los faroles apenas iluminaban la plaza vacía. Sentada en una banca de hierro frío, con los brazos rodeando su vientre y la mirada perdida, estaba Camila, una joven de apenas 19 años que había visto su vida derrumbarse en cuestión de horas. Sus lágrimas no cesaban, y cada sollozo parecía hundirla más en la desesperación. Todo había comenzado esa tarde, cuando su madre descubrió que estaba embarazada. El grito retumbó en toda la casa: «Me has deshonrado, Camila, aquí no hay lugar para ti ni para ese hijo». Su padrastro, que siempre había sido distante, no movió un dedo para defenderla. Simplemente apartó la vista, como si no existiera. Y así, con una pequeña mochila, unos pocos billetes arrugados y el corazón destrozado, fue expulsada del único lugar que había llamado hogar. Ahora estaba allí, en aquella plaza fría, abrazando la única certeza que tenía, el amor por la pequeña vida que crecía dentro de ella. No tenía comida, no tenía abrigo, y tampoco tenía un lugar a donde ir. Esa noche apenas bebió un poco de agua de la fuente, intentando engañar a su estómago vacío, mientras la gente que pasaba cerca la observaba con indiferencia. Algunos la juzgaban con la mirada, otros simplemente la ignoraban, como si su dolor no existiera. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Un automóvil negro y lujoso se detuvo frente a la plaza. De él descendió un hombre alto, de mirada seria y porte imponente. Era Alejandro Santillán, un empresario millonario, conocido por su carácter frío y reservado. La prensa lo describía como un hombre de acero, alguien que no se conmovía por nada ni por nadie. Pero lo que pocos sabían era que Alejandro arrastraba un dolor profundo. Años atrás había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente, y desde entonces vivía en soledad, refugiado en su trabajo y en su fortuna. Esa noche, sin embargo, su mirada se posó en Camila. Algo en la forma en que abrazaba su vientre, en la manera en que sus lágrimas caían silenciosas, lo golpeó directamente en el corazón. Se acercó despacio, y con voz grave, preguntó: «¿Qué haces aquí sola, a esta hora?» Camila se sobresaltó. No estaba acostumbrada a que alguien le dirigiera la palabra. Bajó la mirada, avergonzada, y con un hilo de voz respondió: «No tengo a dónde ir». Alejandro permaneció en silencio por unos segundos, observando sus manos temblorosas, la delgadez de su cuerpo, y la firmeza con la que protegía su vientre. Entonces, con un gesto inesperado, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de la joven. «No deberías estar aquí», dijo con firmeza. «Ven conmigo». Camila dudó. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué querría ayudarla? El miedo y la desconfianza la hicieron vacilar, pero el cansancio y la desesperación pesaban más. Finalmente, aceptó. Alejandro la llevó en su automóvil hasta su mansión, un lugar que parecía sacado de otro mundo. Camila no podía creer lo que veía: pisos de mármol, habitaciones enormes, luces cálidas, muebles elegantes. Era como entrar en una realidad completamente diferente a la que había conocido. Lo que más la sorprendió fue que, a pesar de todo ese lujo, Alejandro ordenó de inmediato a su ama de llaves preparar comida caliente y un cuarto para la joven. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Camila durmió en una cama limpia, con el estómago lleno y un abrigo cálido rodeándola. Los días comenzaron a pasar. Al principio, Camila se sentía incómoda, como si no perteneciera a ese lugar. Pensaba constantemente que en cualquier momento Alejandro se cansaría de su presencia y la echaría. Pero, para su sorpresa, no ocurrió así. Él la trataba con respeto, escuchaba su historia y poco a poco fue descubriendo en ella algo que había olvidado: la esperanza. Camila, a pesar de su sufrimiento, era una joven humilde, agradecida y trabajadora. Nunca pedía nada para sí misma, todo lo que hacía y pensaba estaba enfocado en el bienestar de su hijo. Esa actitud comenzó a conmover a Alejandro, quien cada día encontraba en ella un reflejo de la fortaleza que alguna vez había tenido su esposa. Una tarde, mientras ambos conversaban en el jardín de la mansión, Camila se armó de valor y le preguntó: «¿Por qué me ayudas?». Alejandro la miró en silencio por un momento, antes de suspirar profundamente. «Porque yo también lo perdí todo alguna vez», respondió con tristeza. «Y alguien debió haberme tendido la mano, pero nadie lo hizo».
Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Camila. Desde entonces, comenzó a sentir que ya no estaba sola. Sin embargo, no todo era sencillo. Pronto, los rumores comenzaron a circular. La sociedad y los medios de comunicación no tardaron en criticar a Alejandro por llevar a vivir a su mansión a una joven embarazada y sin recursos. Sus socios lo acusaban de haber perdido la cabeza, y su familia política lo señalaba con desprecio. Camila también sentía la presión, se repetía a sí misma que tarde o temprano él se cansaría de ayudarla y volvería a quedar sola. Pero Alejandro, con voz firme, la tranquilizaba cada vez que ella dudaba. Mientras yo viva, ni tú ni tu hijo volverán a pasar hambre. Los meses transcurrieron, y finalmente llegó el momento más esperado y temido. Camila entró en trabajo de parto, y Alejandro estuvo a su lado en todo momento. Sostuvo su mano durante horas, dándole fuerzas, hasta que finalmente el llanto de una pequeña llenó la sala. Era una niña, hermosa y llena de vida. Camila la tomó entre sus brazos con lágrimas en los ojos, mientras Alejandro observaba conmovido, sintiendo que aquella criatura también le devolvía algo que había creído perdido para siempre. Desde ese día, la niña se convirtió en la luz de la casa. Su risa llenaba cada rincón, y su presencia unía a Camila y Alejandro de una manera especial. Lo que comenzó como un acto de compasión se transformó poco a poco en un vínculo profundo, imposible de romper. Camila, la joven que había sido rechazada y humillada, encontró en la mansión un verdadero hogar y, con el tiempo, también encontró el amor. Y Alejandro, aquel millonario que había vivido en soledad y con el corazón endurecido, descubrió que la vida le daba una segunda oportunidad. Al final, aquella fría noche en la plaza fue el inicio de un destino inesperado. Una historia de dolor que se convirtió en esperanza, y de soledad que se transformó en familia. Porque a veces, las peores caídas son solo el comienzo de un nuevo renacer. La vida de Camila había cambiado por completo desde aquella noche en la plaza. Ahora vivía bajo el techo de Alejandro, su hija crecía sana y feliz, y poco a poco había encontrado la paz que tanto había anhelado. Parecía que el destino por fin le sonreía. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado, ese pasado lleno de heridas y resentimientos, aún no había terminado con ellos. Era una tarde soleada. Camila jugaba con su bebé en el jardín de la mansión mientras Alejandro los observaba desde la distancia, con una sonrisa que pocas veces había mostrado en su vida. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando un auto desconocido se detuvo frente a la entrada. Del bajó una mujer de mirada dura y gesto amargo, la madre de Camila. Habían pasado meses desde que la echó de su casa, pero ahora estaba allí, de pie, mirando a su hija con una mezcla de sorpresa y rabia. Camila sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. La mujer, sin inmutarse, respondió con frialdad. «Vengo por lo que me pertenece». Alejandro, al escuchar la conversación, se acercó de inmediato. Con firmeza, preguntó quién era. La mujer se presentó como la madre de Camila y, sin rodeos, exigió dinero. Dijo que si Alejandro no le daba una suma considerable, contaría a todos la vergüenza de haber recogido a una hija descarriada. Camila, entre lágrimas, intentó detenerla. «Mamá, por favor. No necesito nada de ti. Déjame en paz». Pero la mujer estaba decidida. Para ella, su hija no era más que un medio para obtener provecho. Alejandro, furioso, la enfrentó. «Si piensa que puede venir a chantajear a Camila o a mi familia, se equivoca». La madre, al ver que no conseguiría nada, se marchó, pero antes lanzó una amenaza que heló la sangre de todos. «Esto no termina aquí. Si no es por las buenas, será por las malas». Esa noche, Camila no pudo dormir. El miedo de volver a perderlo todo se apoderaba de ella. Alejandro intentaba tranquilizarla, pero en su interior también temía que aquel pasado volviera a arrebatarle la felicidad que apenas estaba construyendo. Los días siguientes, comenzaron los problemas. Rumores malintencionados aparecieron en los periódicos, que Camila era una interesada, que había manipulado a Alejandro para quedarse en su mansión, que solo buscaba fortuna. Fotos de ella en la plaza, llorando y embarazada, circularon como si fueran pruebas de su supuesta mala reputación.
Camila se sentía destrozada. Veía cómo la sociedad la señalaba y cómo algunos socios de Alejandro lo presionaban para que se alejara de ella. Pero lo que más le dolía era pensar que, tal vez, él se cansaría de luchar contra todos. Una noche, entre lágrimas, le dijo: Alejandro, si todo esto te está causando problemas, quizá lo mejor es que me vaya. Él la tomó de la mano, mirándola con una seriedad que transmitía certeza. No, Camila. Tú y tu hija son mi familia ahora. Y no voy a permitir que nadie nos arrebate lo que hemos construido. Con esas palabras, ella supo que no estaba sola. El enfrentamiento final no tardó en llegar. La madre de Camila apareció de nuevo, esta vez acompañada por un hombre, el padre biológico del bebé, aquel que la había abandonado cuando se enteró del embarazo. Juntos intentaron exigir dinero a cambio de dejar en paz a Camila. Pero Alejandro, con pruebas y testigos, los enfrentó en los tribunales. El juez desestimó todas sus demandas y prohibió cualquier acercamiento. Por primera vez en su vida, Camila se sintió verdaderamente libre. Libre de los que la rechazaron, de los que quisieron hundirla, y de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras sostenía a su hija en brazos y veía a Alejandro sonreír a su lado, comprendió que el dolor que había vivido no había sido en vano. Todo la había llevado hasta ese momento, hasta esa nueva familia que, aunque no estaba unida por la sangre, sí lo estaba por algo mucho más fuerte, el amor incondicional. La historia de la joven que una vez durmió en una plaza seguía escribiéndose, pero ahora lo hacía con esperanza. Porque aunque la vida la había golpeado con dureza, también le había demostrado que siempre existe una segunda oportunidad. El tiempo había pasado, y la vida de Camila parecía haber alcanzado una calma que nunca antes había conocido. Su hija crecía fuerte y feliz, y Alejandro estaba cada día más unido a ambas. Lo que comenzó como un acto de bondad se había convertido en algo más profundo, un vínculo de amor. Aunque ninguno de los dos lo decía abiertamente, ambos sabían que lo que sentían iba mucho más allá de la gratitud o la compañía. Sin embargo, el destino parecía empeñado en ponerlos a prueba. Una noche, durante una cena en la mansión, Alejandro recibió una llamada inesperada. Su rostro cambió de inmediato al escuchar la voz al otro lado del teléfono. Camila, que lo observaba con atención, notó cómo la seguridad que siempre mostraba se desmoronaba por unos instantes. Cuando colgó, trató de sonreír, pero no logró ocultar la preocupación. ¿Quién era?, preguntó Camila, con un nudo en la garganta. Un asunto del pasado, respondió él, sin dar más detalles. Camila no quiso presionarlo, pero desde esa noche notó que Alejandro se mostraba distante. Pasaba horas encerrado en su despacho, recibía llamadas en secreto y, en ocasiones, la miraba como si quisiera decirle algo pero no se atreviera. Días después, la verdad salió a la luz. Alejandro confesó que la llamada era de su exsuegro, el padre de su difunta esposa. Aquel hombre, poderoso e influyente, nunca le había perdonado la muerte de su hija en aquel accidente. Y ahora, al enterarse de que vivía con una joven madre soltera, amenazaba con arruinarlo públicamente, acusándolo de deshonrar la memoria de su esposa y de manchar el apellido de su familia. Camila sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. No quería ser motivo de división ni de conflicto en la vida de Alejandro. Alejandro, dijo entre lágrimas, si estar conmigo te cuesta tanto, quizá lo mejor es que me vaya. Pero él, con voz firme y los ojos llenos de determinación, respondió: Camila, ya perdí una vez a las personas que amaba, y no pienso volver a perder. Tú y tu hija son mi presente, y también mi futuro. Aún así, la presión aumentaba. La prensa, manipulada por el exsuegro de Alejandro, comenzó a publicar titulares malintencionados. El millonario Santillán sustituye a su esposa con una joven de la calle, escándalo en la familia Santillán, Camila la oportunista. Las críticas eran despiadadas, y el desprecio social volvió a perseguirla como una sombra. Camila estaba rota. Cada vez que veía los periódicos o escuchaba los rumores, sentía que no merecía estar a su lado. Pero cuando se refugiaba en los brazos de Alejandro, todo ese ruido desaparecía, y solo quedaba el amor verdadero que los unía. El clímax llegó cuando, una noche, Alejandro fue citado a una reunión en el despacho de su exsuegro.
Allí lo amenazaron con destruir sus empresas y hundirlo económicamente si no terminaba con Camila de inmediato. Pero Alejandro, lejos de ceder, levantó la voz con una fuerza que sorprendió a todos. Podrán quitarme empresas, dinero y prestigio, pero no podrán arrebatarme la familia que he elegido. Con esas palabras, rompió todo lazo con el pasado que lo había encadenado. Cuando volvió a casa, encontró a Camila con lágrimas en los ojos, pensando que tal vez no resistiría tanta presión. Pero él la abrazó con fuerza y le susurró al oído. No estamos solos. Lo que tenemos es más fuerte que todo lo que puedan inventar en contra de nosotros. Ese mismo año, Alejandro organizó un evento benéfico, no para demostrar poder, sino para presentar a Camila y a su hija como parte de su vida. Ante todos, con cámaras y periodistas, declaró. Ellas son mi familia. Y quien no pueda aceptarlo, que se aparte de mi camino. La sala quedó en silencio, y aunque algunos lo criticaron, muchos otros lo aplaudieron con respeto. Camila, tomada de su mano, sintió que por fin el mundo la veía como lo que era, una mujer valiosa, una madre luchadora y la compañera de un hombre que había aprendido a amar de nuevo. Esa noche, mientras la niña dormía plácidamente, Alejandro y Camila se miraron a los ojos y comprendieron que, sin proponérselo, habían construido un amor verdadero. Un amor nacido en medio del dolor, fortalecido en la adversidad y destinado a perdurar. Porque lo que comenzó con una joven durmiendo en una plaza y un millonario ofreciendo un abrigo, ahora se transformaba en una historia de redención, valentía y un amor que ni el pasado ni las amenazas pudieron destruir. La vida parecía comenzar a sonreírle a Camila y Alejandro. Después de tanto dolor, críticas y amenazas, por fin se habían aceptado públicamente como una familia. La pequeña hija de Camila crecía feliz, y la mansión ya no era un lugar frío y silencioso, sino un hogar lleno de risas y calidez. Alejandro había vuelto a sonreír como nunca, y Camila sentía que el amor verdadero le había dado una segunda oportunidad. Pero el destino, caprichoso y cruel, aún les tenía preparada una última prueba. Todo comenzó cuando Alejandro recibió la visita de Martín, un viejo amigo de confianza y mano derecha en sus negocios. Era un hombre que siempre había estado a su lado, incluso en los peores momentos. Pero lo que Alejandro no sabía era que la ambición había cegado a Martín. En secreto, había estado vendiendo información de la empresa y planeaba quedarse con parte de la fortuna. Martín sabía que la relación de Alejandro con Camila había generado críticas y que muchos socios desconfiaban de ella. Y entonces, decidió usar esa situación para traicionar. Empezó a difundir rumores aún más crueles, que Camila lo manipulaba, que el hijo no era suyo, que ella solo buscaba quedarse con la herencia. Pronto, los titulares volvieron a inundar la prensa. Escándalo en la vida del millonario Santillán, Camila, la madre que oculta un secreto. Camila se sintió nuevamente hundida. No entendía de dónde salían esas mentiras, y el dolor de ver su nombre manchado otra vez la hizo dudar incluso de sí misma. Una noche, llorando en silencio, le dijo a Alejandro. Tal vez todo esto es culpa mía. Si no estuviera aquí, tu vida sería mucho más fácil. Alejandro la tomó del rostro con ternura y, mirándola a los ojos, respondió con firmeza. Escúchame bien, Camila. Prefiero enfrentar al mundo entero contigo a mi lado, que vivir en soledad una vez más. No te dejaré. Sus palabras le dieron fuerzas, pero la tormenta apenas comenzaba. Unos días después, mientras Alejandro viajaba por negocios, Martín se presentó en la mansión. Fingió preocupación y le dijo a Camila que lo mejor que podía hacer era marcharse. Le aseguró que Alejandro estaba cansado de ella y que solo la mantenía por lástima. Camila, confundida y vulnerable, casi creyó esas palabras. Pero fue la propia hija de Camila quien, con su inocencia, la hizo reaccionar. La niña, abrazándola fuerte, le dijo: «Mamá, no te vayas. Papá Alejandro te quiere mucho». Esas palabras iluminaron su corazón. En ese instante supo que todo lo que Martín decía era mentira. Cuando Alejandro regresó y supo lo ocurrido, enfrentó a Martín. Lo miró con una mezcla de rabia y decepción. «Te di mi confianza, y me pagaste con traición». Martín, sin arrepentimiento, respondió: «Todo lo que tienes, Alejandro, debería ser mío. Y tarde o temprano, lo será».
Alejandro, decidido a proteger a su familia, lo despidió de inmediato y tomó medidas legales para frenar sus maniobras. Pero más allá del dinero, lo que más le dolió fue descubrir que alguien tan cercano había intentado destruir lo único verdadero que había construido, su amor con Camila. Superada esa tormenta, Alejandro comprendió que no podía seguir aplazando lo inevitable. Una tarde, en el mismo jardín donde la había visto jugar tantas veces con su hija, se arrodilló frente a Camila y, con una sonrisa sincera, le dijo: «Cuando te vi aquella noche en la plaza, jamás imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Hoy sé que tú eres la mujer que me devolvió la esperanza. Camila, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas inundaron los ojos de ella. Temblando de emoción, respondió: «Sí, 1000 veces sí». La boda fue un evento lleno de magia, pero no de lujos vacíos. Alejandro quiso que fuera un día íntimo, rodeados de pocas personas, de quienes realmente los querían. Camila caminó hacia él con su hija de la mano, y al llegar al altar, todos pudieron sentir que aquella unión no era solo de 2 corazones, sino de 3 almas que habían decidido ser familia. El beso selló una promesa, la de nunca más dejar que el pasado, los rumores o las traiciones los separaran. Y así, la joven que alguna vez durmió en una banca de plaza, rechazada por su propia familia, encontró en el lugar menos esperado no solo refugio, sino amor, dignidad y una nueva vida. La historia de Camila y Alejandro no había terminado, pero lo que estaba claro es que juntos serían capaces de enfrentarlo todo. Porque el verdadero amor no se mide en riquezas ni en apariencias, sino en la capacidad de sanar heridas y construir, paso a paso, un futuro en común.